¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jover. Hoy comenzamos año y temporada. En estos 15 meses de andadura y de recorrido del nuevo canal, pues ya lleváis más de 12.000 horas consumidas de Jover y más de 110.000 visualizaciones. Este año se cumplirían 3 años, pero como sabéis, pues el canal anterior se canceló por un vídeo que subió uno de los que colaboraban en el canal anterior y no movió ni un dedito para recuperarlo. A pesar de todos los intentos que yo hice, con ayuda de Fallback, ojo, tan criticado Fallback, me ayudó y me dijo lo que podía hacer. Al final no se pudo recuperar. Tema de japoneses, cuando te metes con copyright de la New Japan, no hay nada que hacer. Pero bueno, eso es el pasado y hay que mirar hacia el futuro. Y aquí estamos en el nuevo canal, creciendo y creciendo. Ya en poquito, yo creo que ya llegaremos a los 1000 suscriptores, que es una meta por lo menos alcanzable y una meta que también anima a seguir con el contenido. Vamos con el capítulo de hoy. A lo largo de la historia de la lucha libre, no todos los que se han subido a un ring han hecho lucha libre o han sido luchadores. Y no me refiero a acompañantes, managers o árbitros precisamente. Hoy hablaré de un fenómeno que trascendió más allá de las cuerdas, porque dentro de las 12 las sacudía y poco más. Hoy hablaré del que iba a ser el relevo generacional de Hulk Hogan, del que iba a ser la cara de la empresa, pero afortunadamente para Hulk no todo iba a ser como el señor McMahon se había propuesto y había pensado y lo había imaginado dentro de su cabeza. Aunque Vince siempre ha tenido un plan B e incluso un plan C si hubiera hecho falta. ¡Empezamos! Jim Hellwin era un culturista que nunca había tenido ningún tipo de interés por el wrestling. Y su primera incursión fue debida a una caza de talentos que buscaba el perfil de culturista. Y para ello iban a concursos y competiciones de culturismo ofreciendo la oportunidad de ser luchador a competidores. Era una manera de ganar dinero rápido y fácil porque ser culturista es y era muy caro. Jim sería entrenado por Red Bastien y por Rick Bassman. Comenzó formando el grupo Power Team USA en 1985 junto con Flash, que era Steve Borden, y luego con Comando Mayor Mark Miller, The Glory Garland Donoho y The Fury Ed Brock. Esto fue en California. Al poco tiempo, bueno, de hecho ese mismo año, tanto Donoho como Brock abandonaron, dado que eran conscientes de sus limitaciones y de sus carencias, y decidieron que la lucha no era lo suyo. Los otros dos no es que fueran mucho mejores que estos otros dos, pero siguieron con el negocio. Les pareció que era una manera, pues, de tener una salida profesional a lo que ellos estaban haciendo hasta ese momento. Pues Borden aún empezó con un gimnasio y Jim Hellwin pues estaba estudiando, dejó los estudios y se centró en su carrera de luchador. La primera gran oportunidad se la daría Jerry Jarrett en la CWA. Allí serían llamados como los Freedom Fighters, Flash y Justice. En ella estarían solo 2 meses, sobre todo luchando contra los Fantastic. Eran realmente malos y no era el perfil de luchadores que buscaban en esa federación. Tenían físicos impresionantes, pero era lo único, así que prescindieron de sus servicios. Pero Jarrett hablaría con Bill Watt y les buscaría un hueco en su empresa. Eso ya sería a principios del 86, siendo renombrados como los The Blade Runners, Rock, también conocido como Jim Justice, y Sting, también conocido como Flash Borden, bajo la dirección de el Dirty Dutch Mantel.
Estarían como 4 meses en la empresa y se las verían con rivales de mucha entidad, como los Freebird, Terry Taylor, un gran olvidado y ninguneado en la WWF, Teddy DiBiase, Jim Duggan y Steve Williams, grandes nombres sobre todo de la NWA, Japón y del circuito independiente. Después de esos meses en la empresa, decidieron separarse. Borden se mantendría en la UWF y Helwin ficharía por la World Class Championship Wrestling de la familia Von Erich, donde adoptó el personaje de Dingo Warrior, siendo el precedente de lo que luego sería su Ultimate Gimmick. En la empresa de los Von Erich permaneció una temporada, alcanzando gran popularidad con ese personaje, ganando el título por parejas con Lance Von Erich, otro de los hermanos impostados y olvidados de la familia Von Erich, y el Mundial del Peso Pesado de Texas. En junio del 87 llegaría a la WWF, en principio como Dingo Warrior. Comenzaría a luchar en house shows, pues con jobbers, porque los jobbers sacan lo mejor de los luchadores. Sin jobber no habría lucha ni hubiéramos llegado a este estatus de lucha. Arriba los jobbers. Dado que le quedaría mucho rodaje, pues entonces empezaría a ir probando en los house shows con poco público, sin televisión, con los jobbers, pues haciéndole ese trabajo para que luciera y pudiera ganar experiencia. Esos jobbers, por ejemplo, míticos, Steve Lombardi, también Barry Horowitz, José Estrada, pues 4 meses más tarde participaría en una batalla real en Superstar y la verdad que causó muy buena impresión. Tampoco es lo mismo luchar en combates individuales que en una batalla real. Hasta yo he luchado en una batalla real. Y con su gimmick reformado ya. Ahora ya sería el Ultimate Warrior, bautizado en España por Héctor del Mal y José Luis Ibáñez, un saludo JL, como el último guerrero. Aunque todos sabemos que no era el último guerrero, era el definitivo. Podía haber más, podía haber luego otros, pero él era el definitivo. No había ya otro como Jim Elwin. Luego ya seguiría el resto del año pues en la misma tónica, peleando, por ejemplo, con Mike Sharp, otro gran jobber y uno de los que a mí más me han gustado siempre, pues por cómo actuaba y sobreactuaba, cómo gritaba y luego también que era muy querido por el resto de compañeros. También como anécdota decir que tenía pues un toque tremendo y que cuando se duchaba, pues dicen los compañeros que podía estar horas duchándose, pero horas hablamos de 3-4 horas. Se metía a la ducha, se enjabonaba, se aclaraba, se daba de nuevo jabón, se secaba, volvía a la ducha. O sea que para la ducha era algo que no es que se le rieran, pero sí que era algo que destacaba que estuviera tantas horas ahí lavándose y luego con la ropa ordenándola, metiéndola en la maleta. O sea que era una persona con eso bastante obsesionada, diríamos. Al comenzar el año 88 ya tendría rivales de más entidad. Hablamos de Harley Race, uno de los pocos luchadores, exceptuando a Ric Flair, que llegados de la NWA, WCW, no estuvieron ridiculizados. También ahí en este saco podíamos meter a Sid Justice, también, y más en su segunda época que en la primera, pero muy pocos luchadores que no hubieran nacido de la idea de Vince McMahon y se hubieran curtido en su empresa, que vinieran de otra, pues no le gustaba. Entonces Harley Race por lo menos fue el King Harley Race, hizo algo digno en la empresa, pero bueno, que venía de ser campeón en diferentes ocasiones de la NWA. También lucharía con Don Moraco de pareja, hasta que ya hizo su debut en la WrestleMania 4, de nuevo enfrentándose contra Hércules. Hércules también, otro de los proyectos fallidos, porque llegó con mucha fuerza, llegó como miembro de la familia Heenan, pero luego ya se fue pues desinflando hasta que ya se perdió
por mitad del roster, haría el Power and Glory con Paul Roma, pero la verdad que muy poco hizo en la empresa de Vince McMahon. El guerrero definitivo a lo largo de su carrera disputó más de 900 combates, teniendo una de las medias más altas de victorias, por no decir el número 1. O sea, siempre ganaba el guerrero definitivo. Justo antes del SummerSlam 88, contra el Honky Tonk Man, ahí entraría en un feudo con él por el título intercontinental. En 2 ocasiones, el guerrero definitivo se proclamaría campeón, pero sería revertida esa decisión, quizás para probar la reacción del público o simplemente para ir caldeando el ambiente. Pues lo proclamaban campeón y luego, pues mira, pues por una irregularidad o por cualquier cosa que pasara en el ring, pues le devolvían ese título al Honky Tonk Man. La oportunidad del Warrior llegaría en ese SummerSlam. El combate fue un mero trámite, ya que el Honky Tonk Man pues no le dio tiempo ni a quitarse el mono. En 10 segundos acabaría con el reinado más largo del siglo pasado, 454 días. Y digo del siglo pasado porque ahora, cuando no se puede batir un récord, pues se recurre a decir de este siglo. Pues entonces yo digo que el Honky Tonk Man ha tenido el campeonato intercontinental, el título, el reinado más largo del siglo pasado. Vamos a jugar a lo que juegan los demás. Que dicho sea de paso, también este Honky Tonk Man iba a ser simplemente un campeón de transición entre Ricky Steamboat y Jake Roberts. Ricky Steamboat, que dejó de ser campeón porque iban a hacer su niño y le pidió un tiempo fuera. Entonces cogió el señor McMahon y le dijo, vas a tener tiempo fuera porque a mí me apetezca. Y le quitó el título. Así es el señor McMahon. Luego Robert fue lesionado de un guitarrazo que le arreó el Honky Tonk Man y no sabían muy bien a quién poner, pusieron al Honky Tonk Man y al final les gustó la reacción del público y el personaje que interpretaba y desarrollaba, porque dentro del ring tampoco es que hiciera mucho, pero era un personaje que gustó y que el público pues disfrutaba abucheándolo y riéndose también. A mí me causaba risa en determinados lances de los combates. Entonces el Honky Tonk Man iba a ser de transición y muchas veces lo que tú te propones hacer, pues las circunstancias lo pueden ir cambiando, a mejor o a peor para el luchador. En estos días que estamos hablando de los 80, principios de los 90, ese título intercontinental era el paso previo para ser aspirante al título mundial. Y también, pues, para lo que hemos comentado, pues era como un test, a ver cómo encajaba, a ver las reacciones de la gente, la multitud y tal. El último guerrero, según decía JL, pues cogió y encajó muy bien. Entonces era el paso previo a ser campeón de la WWF de los pesos pesados. Pero estaba el señor Hulk Hogan de campeón. Estaba el señor Hulk Hogan que llevaba ya el tercer campeonato más largo, el reinado más largo de la historia de la compañía. Entonces era plantearse lo que no se había hecho hasta ahora y era en una lucha titular como fue en esta WrestleMania 6, poner a face contra face. Siempre era el bien contra el mal. Siempre se le creaban pues estos enemigos enormes contra la Hulkmania y el propio Hulk Hogan. En la WrestleMania 1, pues este combate por parejas contra Roddy Piper y contra Cowboy Bob Orton, luego también Paul Orndorff, luego también en la WrestleMania 2 contra King Kong Bundy, en la 3 contra el Gigante, en la 4 contra el Gigante y Teddy DiBiase, que al final ganaría el título, menos mal, Randy Savage, en la 5 contra Randy Savage al romper los Mega Powers, y en la 6 ahora era bueno contra bueno. Entonces también pensaba el señor McMahon que eran los últimos días de Hulk Hogan como campeón y como lo que había sido hasta ahora, que se iba apagando esa estrella de Hulk Hogan y necesitaba un relevo.
entonces ahí es donde entraría el guerrero definitivo. Ya hemos introducido en esta ecuación al principio esto lo que era, pues ya sabéis, ya conocéis el programa, ya conocéis cómo hago los guiones. En principio lo que hacemos es introducir el tema, también contextualizarlo y luego ir hilando con las cosas que han ido saliendo. Ya ha salido, por ejemplo, en la ecuación, al principio, cuando comenzó, pues Steve Borden. Y hablamos de la relación esa de amistad y también llegaremos a la WCW y muchas más cosas de El Guerrero Definitivo. Los primeros pasos en el wrestling que dieron juntos, tanto Sting, conocido que se va a retirar dentro de poquito, y el Guerrero Definitivo, que todavía no era definitivo en esa época, pues se podría hablar de que fueron parecidos a The Rock, salvando las distancias, porque The Rock tenía más padrinos. The Rock siempre dice pues, que vivía en el coche, que tenía $20 en el bolsillo, y que lo pasó muy mal hasta que llegó a la WWF y empezó a entrenar con Mark Henry, y entonces ya lo cogieron y lo prepararon para ser Rocky Maivia en esa época. Muy parecido a los inicios, porque estos también no tenían ni prácticamente para comer, y lo que hacían era pues apoyarse uno a otro. La lucha libre pues era pues un camino más o menos fácil para ellos, iban a ganar dinero y dejaban a un lado, de momento en stand-by, pues ser quiropráctico, que era lo que quería hacer el Guerrero Definitivo, y el tema de los gimnasios, que era lo que quería y hacía Steve Borden. Una vez que se introdujeron en el negocio, tampoco tenía vuelta atrás, porque ¿qué iban a hacer? Es que en esa época un tipo así o trabajaba en un gimnasio, o tenía un gimnasio, o trabajaba de portero en la noche. Prácticamente todos ellos hacían eso. O había salido rebotado de otra disciplina deportiva porque estaba lesionado, entonces acababan en el wrestling, que les permitía pues no tan físico en lo que se refiere pues a articulaciones, que era prácticamente lo que se podían lesionar, rodillas, codos, hombros. Pues aquí les permitía que esa lesión que les limitaba un poco a la hora de correr o a la hora de ser más ágiles, pues en el wrestling en esa época no era necesario. El comienzo de los problemas entre Sting y el Warrior pues sería el Mid-South de Bill Watts, que luego se rebautizaría en la UWF. Según dice el Warrior, no le apoyó cuando se enfrentó al jefe, a Bill Watts, y Sting se dejó influenciar por el resto del vestuario. Resumiendo, tú llegas a un territorio, eres nuevo, eres novato, prácticamente no sabes luchar, y como soy el Warrior, y ya soy así en esa época, pues me enfrento al propietario, y Sting, como no hace nada y no me apoya, pues ya es mi enemigo. Entonces, es curioso porque cuando vas de nuevo a algo, pues hay que pasar por el aro en determinadas cosas. Entonces, este ya fue de estrella y le bajaron los humos, más que nada porque, según dicen, el ser luchador para Bill Watts suponía pues hacer como una especie de ceremonia pues de iniciación. Esta ceremonia pues que él les golpeaba a ver la dureza de ellos, pues lo que era, por ejemplo, el ejército, lo que era el campus de Bernegañe y incluso los entrenamientos de Stuttgart, pues que les cogía en una llave y hasta que prácticamente no se desmayaban no les soltaba, o que si gritaba, pues ese era el punto en el que decía, este tío no vale. Entonces, todo eso era diferente época que ahora, y todas esas cosas hacían para saber si ese tío merecía el puesto que le iban a dar en esa empresa. Warrior no solamente comenzó a odiar a Borden por no apoyarlo en el vestuario, sino que ya en ese siglo se lo encontró y al parecer Borden no le reconoció y no le saludó. Entonces eso ya le hizo hervir la sangre a este Guerrero Definitivo, y entonces ya no lo tragó nunca más. De Sting no hay declaraciones llamando basura al Warrior como él sí lo hizo al revés. Simplemente ha dicho que en alguna ocasión, por su carácter,
llegaba a ser paranoico y que cada uno encontró su lugar y que además Sting pues se alegraba por el éxito que tuvo el Warrior en la WWF. Al final, si tú piensas en tus inicios y en tu pasado, pues puede ser de forma romántica coger y tener esos recuerdos y decir, mira, este empezó conmigo, éramos amigos, comíamos atún en lata y dormíamos en el coche. Pues son cosas que, bueno, son anécdotas, pero el Warrior ya directamente pues era una basura. Sting, eres una basura porque no me has saludado ni me has reconocido. Pues bueno, son las cosas del último guerrero que lo retrataban y que iremos pues hablando aquí a lo largo de este programa. Quizás lo más llamativo sería este enfrentamiento con Sting, pero a lo largo de su carrera no fue evidentemente el único, aunque este enfrentamiento fue más de palabras cruzadas y por la parte del Warrior, no es que se enfrentaran cara a cara, como sí que hablaremos ahora de un enfrentamiento que sí que lo tuvo. Uno de los enfrentamientos más sonados que tuvo el Warrior fue con el mejor manager de la historia y uno de los que mejor han entendido el negocio, que han hecho crecer el negocio y que fue manager y comentarista. Y además no solamente eso, un gran desconocido en el ring porque tuvo la nada desdeñable cantidad de 1000 combates a lo largo de su carrera. Muchos luchadores no han tenido 1000 combates a lo largo de su carrera, pero sus actitudes encajaban más como manager. Pues ni tenía ese físico de luchador, ni lo necesitaban como luchador. Él precisamente encajaba como manager y como tipo que hablaba y tenía pues una mente privilegiada, sobre todo para contestar, para ser capaz de improvisar, que era Bobby the Brain Heenan. Imaginaros ser manager de uno de los mejores campeones de todos los tiempos, que era Nick Bockwinkel, que te sienten en la misma mesa de comentaristas y que tengas que narrar lo que hacía el Warrior. Abiertamente Bobby dijo que no le gustaba el Warrior, que imponía, pero que tenía pues planta solamente. O sea, tú cuando veías al Warrior, en cuanto sonaba la campana, ya no existía el Warrior. Era un tipo por allí como un pollo sin cabeza corriendo, dando tumbos, y que eso en alguna ocasión no le salió demasiado bien porque André el Gigante le avisó. Y André el Gigante le dijo, ten cuidado cuando me golpees, pues porque André el Gigante ya estaba muy castigado, pues por el sobrepeso que tenía y por problemas ya de espalda y de rodillas, y el tío entraba pues sin talento. Le avisó en varias ocasiones, no le hizo caso, y en una de estas, pues, André el Gigante le pegó un puñetazo y lo noqueó directamente. Entonces ahí ya parece que ya iba un poquito más suave el señor Warrior. Esto venía también a que Heenan estuvo involucrado en un ángulo en el que enfrentaba al Warrior. Heenan pues ya no estaba preparado para recibir golpes, pues determinados golpes. Lo primero porque no era luchador, aunque haya luchado, ya os comento, más de 1000 combates, y lo segundo por la edad. Además, pues para eso se preparan los combates, para evitar que haya lesiones, para evitar que se quede mal encima de un ring. Entonces, se supone, yo siempre lo he dicho y siempre lo diré, que se supone que lo inteligente es hacer lucir bien a tu rival y evidentemente no hacer ver las limitaciones que tiene. Pues los puntos débiles los conviertes en puntos fuertes. Pero con el Warrior eso no valía. El Warrior salía como una locomotora y arrasaba, sin preocuparle la integridad de su rival ni cumplir lo pactado. Es que ya no se acordaba. Subía allí y bueno, en las promos ya veíais qué promos hacía sin pies ni cabeza. Pues esto era lo mismo. Subía al ring y ya no se acordaba lo que tenía que hacer. A no ser que fueras un luchador, que luego lo comentaré. Si eras ese luchador, no te preocupes, que sí que sabía por qué lo guiaba y hacía que luciera mejor que nunca. Entonces, esa es la diferencia entre la calidad de un luchador y de otro. Ese malestar que tenía Bobby Heenan porque le arreó en más de una ocasión mal, pues se lo hizo saber al Warrior. Y obviamente el Warrior no era ajeno a las críticas que recibía en el negocio, pero él les contestaba diciendo que él popularizó el wrestling a final de los 80 y que vendía más entradas que nadie, que vendía más camisetas que nadie.
que el wrestling no era técnica, el wrestling pues era merchandising, era vender y era tener una imagen, que eso sí que lo hizo el Guerrero Definitivo. Esto podía haber quedado pues así, pues sus más y sus menos y ya está. Pero el Warrior, cuando Heenan enfermó y está en sus últimos días, dijo que ese cáncer de garganta se lo merecía y que le había venido por toda esa mierda que Bobby Heenan soltaba por la boca. Entonces, pues desde luego que esas palabras no se pueden defender por muy fan del Warrior que seas. Una persona que está a punto de morir, decirle esa barbaridad no te deja a ti en muy buen lugar. Entonces es uno de los puntos negros que tiene el señor Warrior. También dijo que el karma había hecho su trabajo, pero él no se da cuenta que el karma es para todos. Entonces tú te puedes alegrar de que alguien muera y que el karma ha hecho su trabajo, pero es que el karma te lo puede hacer a ti también. O sea que ten cuidado lo que dices y lo que haces. Que el karma solo sirve para unos y no para otros. Como todo, ¿no? Cuando nos interesa valen las estrellas de Dave Medler, cuando no nos interesa, no. Cuando Dave Medler puntúa como a mí me gusta, pues sí, pero si no, pues yo cojo y puntúo con mi criterio y ya está. ¿Qué más da? Pues esto es lo mismo. La idea generalizada expuesta por Heenan pues era apoyada por muchos otros luchadores. Por conveniencia, a veces, pero apoyada. Por ejemplo, Hulk Hogan apoyaba esa teoría. Pensaría exactamente lo mismo. Era un gran personaje, pero sin ningún recorrido. Causó gran impacto en el negocio, su presencia, su indumentaria, su pintura, su energía, pero no había que olvidar una cosa. Si luchísticamente hablando todos estuvieran a nivel del Warrior, no pasaría nada. Pues dices, mira, pues es uno más y además mejor por esa indumentaria y esa energía. Pero si en esa empresa, en ese mismo tiempo, tienes a Randy Savage, tienes a Rick Rude, entonces dices, este tío es un bulto, porque tienes a Teddy DiBiase, tienes a otros luchadores que habían estado antes, como Rick Steamboat. Entonces dices, ¿esto qué es? Esto no es un luchador, vamos. Pero bueno, salvando las distancias también, era el Goldberg de los 80. Pero Goldberg por lo menos algún que otro golpe aprendió y también aprendió a defenderse. Pero luego se vio que era igual de lesivo o más que el propio Warrior. Hogan no veía nada claro que el Warrior le sucediera, pero ¿cuándo le venía bien a Hogan que a alguien le sucediera? Pues nunca. Pero en esta ocasión no le faltaba razón a Hogan, porque no tengo muy claro que esa opinión fuera por el bien de la empresa o por el bien de Hogan, pero desde luego que razón no le faltaba. En este caso Hogan siempre ha mirado por él y por sus amigos, porque siempre que ha ido a un sitio ha ido protegiendo a sus amigos, como a los Nasty Boys, como a Brutus Big Wave y como a otros muchos. Entonces cuando él se movía siempre iban sus amigos y también negociaba contratos para ellos. O sea que en ese caso ha habido gente que ha sido muy favorecida por Hulk Hogan. El miedo real de Hogan de que ocuparan su sitio, pues llegaría en algún momento. Entonces, Hogan hay que decir que siempre estuvo allí cuando lo necesitaban. Entonces hay veces que dices, no, pero es que Hogan siempre ha dado todo por la lucha libre. Que ha tenido política de backstage, que ha movido hilos, pero siempre de puertas adentro. Nunca ha hecho como el Warrior o como CM Punk o como muchos otros que se han enfrentado con todo el mundo, que han creado mal rollo. Él hablaba con el jefe y decía, si tú tienes la capacidad de coger y de negociar tu contrato, no todo el mundo tiene que cobrar lo mismo, porque no todo el mundo genera lo mismo. Evidentemente, tiene un contrato y tiene un sueldo mínimo y de ahí parten complementos diferentes, pues por venta de merchandising, por venta de entradas en la puerta y por otras muchas cosas.
y yo soy partidario de eso. Cuando yo he sido jefe, siempre he sido partidario de dar plus a la gente que se lo merece, por determinados conceptos. Pero es que no todo el mundo genera lo mismo, ni todo el mundo tiene las mismas ganas de trabajar, ni todo el mundo aporta lo mismo. Por lo tanto, no todo el mundo tiene que cobrar lo mismo. Lo mínimo sí, de ahí para arriba. Y es el caso de Hogan. Si él tenía la capacidad de poder coger y de poder negociar sus propios contratos y además el jefe se lo consentía y se lo toleraba, yo ahí ya no me meto. Luego ya que fuera en contra de algún compañero, eso ya es más cuestionable porque no puedes estar por encima de los demás o no puedes perjudicar la carrera de otro. También desde mi punto de vista, cada uno que piense lo que quiera. Estando Hogan a favor o no de cederle al Warrior el relevo, el título, básicamente, pues esto se haría en la WrestleMania 6. Fue también la primera WrestleMania emitida en España, la primera WrestleMania que yo pude ver a través de la televisión en España. Comenzaba el reinado del Warrior y era momento de saber si esa idea que tenía McMahon de que él fuera pues el relevo generacional de Hulk Hogan, pues había que ver si esa decisión era la correcta o no. Warrior tenía el récord de ser el primer luchador en ostentar el título intercontinental y el mundial de manera y forma simultánea. En WrestleMania, aunque pudiera parecer lo contrario, pues esa rivalidad de Hogan-Warrior no fue un éxito económicamente hablando. El evento tuvo 550.000 compras, una tasa de compra de 4.5. Esto fue aproximadamente 200.000 compras menos que la WrestleMania 5, con el main event de Randy Savage contra Hulk Hogan. Un Randy Savage que tenía una infección en el codo y que salió del hospital para luchar, para que vierais lo que hablamos de profesional o no profesional, que también puedes decir, este tío está loco porque puede ser mucho peor para su codo y para la lesión que tenía. Pero él no dejaba en la estacada a la WWF ni a los fans. El caso del Warrior, pues que no tenía tanto tirón, 200.000 ventas, compras menos. Pues eso se notó también a nivel económico. Ahí ya el señor Vince empezó a dar cuenta que quizás era una burbuja lo que había creado con el Ultimate Warrior. Una vez campeón, había que rentabilizarlo, pero ya comenzaron los problemas con la directiva. El Warrior se quería mucho y al final sería campeón 293 días. Vince no las tenía todas consigo y aprovechando la guerra del Golfo, resucitó al héroe americano reencarnado en Hulk Hogan. Vimos a Hogan campeón por segunda vez, tomando el Warrior un plano secundario en la WrestleMania 7. Plano secundario por el que le pidió a Vince nada más y nada menos que $500.000 por su combate contra Randy Savage. Y aquí me asalta una pregunta. Si al Warrior había que pagarle $500.000 por ese combate, ¿cuánto había que pagarle a Randy Savage por hacer lucir bien al Warrior? Randy Savage ha sido el luchador que mejor ha hecho lucir al Warrior, pero por lo que había dicho antes, un luchador que escribía paso por paso lo que había que hacer dentro del ring y que se lo hacía ver a su rival y que hasta la saciedad le decía lo que había que hacer punto por punto, paso por paso, que más quería el Warrior. Un inútil dentro del ring que te guían, te hacen lucir bien, te venden los golpes Randy Savage. Pues es que Randy Savage era el ángel de la guarda del Ultimate Warrior. En el momento que ya le pidió ese dinero y aún encima quería más aumento de porcentaje de ventas, pues esto Vince le empezó en la cabeza y dijo, este tío tiene que salir de aquí porque entre que no me está convenciendo y que aún encima me está pidiendo más aumento, yo voy a aceptar hasta que se me ocurra algo mejor. Y así lo hizo. El último combate del Warrior sería en el SummerSlam de ese año. Combate en el que hizo pareja con su rival, amigo, envidiado, porque también decía el Warrior que porque Hogan cobraba más si él era mejor. Bueno, pues estaría 8 meses en esta ocasión el Warrior fuera de la empresa. Al Warrior le fue notificada su suspensión
inmediatamente y además de forma indefinida. En lo que venía a decir que por pérdida de confianza, dado que era normal y habitual que el Warrior amenazara con que no se iba a presentar, y el Warrior hizo como esos novios despechados, ¿no? Te dejan, pero dicen, no, yo te dejé antes. Pues esto es lo mismo. Pues mira, yo te contesto diciendo que no acepto esa suspensión y que me voy. Y entonces le dice Vince, ¿pero dónde te vas a ir tú si tienes contrato vigente hasta el año siguiente? Acepta la suspensión y déjate de rollos. Y es lo que hizo. McMahon, como todos hemos visto a lo largo de los años, ha hecho lo que ha creído conveniente y lo que era mejor para los negocios. Aunque se ha tenido que bajar los pantalones o tragarse la lengua en más de una ocasión y quedar en ridículo. Esto viene a que Vince veía que la era Hogan estaba llegando a su fin. Así que negoció un nuevo contrato para el Warrior, con promesa de ganar de nuevo el título del mundo. Pero entre que McMahon no estaba del todo convencido y que le alertaron de la investigación del Estado contra Titan Sport y Vince McMahon por el consumo y distribución de esteroides, pues el Warrior no duró mucho en esta segunda incursión en la compañía como luchador. Entabló una alianza con Randy Savage, que en ese momento era campeón del mundo, para combatir contra Flair y Razor Ramón. También lucharía, eso sería de cara a la Survivor Series, pero antes en Wembley lucharía por el título del mundo contra Savage en el SummerSlam y en un combate digno, ¿eh? Yo lo vi y a mí me gustó, pero sobre todo por lo que hablamos, porque Savage era un animal dentro del ring. Gran olvidado Randy Savage. Programa pendiente de Randy Savage. Hice como la biografía de Randy Savage, pero ahora tengo otro pendiente que quiero hacer, pues siempre que puedo, homenaje a Randy Savage y nombrar a Randy Savage y a Lanny Poffo. Gran persona, no tan buen luchador, pero gran persona y muy cercano con los fans. El Warrior estaría en la WWF de abril a noviembre, teniendo que ser reemplazado por Mr. Perfect para que se llevara a cabo ese combate Flair, Razor Ramón contra Savage y Mr. Perfect. A finales del 92 hasta el 96 hizo alguna que otra aparición esporádica en la escena independiente y también en Europa, además de abrir una escuela de lucha. En esa época todo eran escuelas de lucha, excepto la del Warrior, que era universidad. Tócate los cojones. El Warrior, universidad. Killer Kowalski, escuela. Así era el Warrior. Tan grande y alargada era esa sombra del Warrior que Jim se cambió legalmente su nombre a Warrior Warrior en 1993. En el 92 creo que se casó con Lana y allí ya era Lana Warrior y sus hijas pues también se apellidan Warrior, porque él era Warrior Warrior. Por si acaso a nadie le había quedado claro que era Warrior, ahora era Warrior Warrior. En la WrestleMania 12 comenzaría su breve y última etapa en la empresa, imponiéndose, arrollando a un tal Hunter. Optó al título intercontinental también que poseía Goldust y poco más. 3 meses después de esta tercera etapa en la empresa, fue despedido por perderse diferentes fechas. Aquí ya entraría en un conflicto con el señor Vince McMahon, porque Vince McMahon dijo que no se presentó a esas fechas, pero el guerrero definitivo dijo, bueno, Warrior ya dijo que no se presentó porque había fallecido su padre, a lo que Vince dijo, pero si llevas 10 años sin ver a tu padre, ¿qué me estás contando de que se ha muerto tu padre y no vienes? Entonces él consideró que era una excusa barata que estaba usando el Warrior para hacer lo que había hecho siempre, que era lo que le daba la gana a él. Entonces fue despedido. Esto sería en el año 96, año en el que entraría en una guerra legal entre la WWF, Vince McMahon y Warrior por la propiedad de su nombre y de su personaje. Al final, un juez dictaminó que los derechos eran del Warrior, así que le permitía utilizar el nombre, el atuendo y la pintura. También es cierto que antes de llegar a WWF, Warrior ya era ese personaje. Era un dingo, pero era Warrior. Y ya luchaba igual de mal, con la cara pintada y con el atuendo muy parecido.
el Warrior perdería los derechos de todas las actuaciones anteriores del Warrior con esos derechos de autor que tenía la WWE. Además, al Warrior se le prohibía hablar mal de Vince o de la WWF. Para eso tuvo que poner una fianza que depositó, y además que si decía algo en contra de Vince, injurias, calumnias, lo que fuera, pues perdía ese depósito. Pero casi al final pues no pudo aguantar y se le fue la boca. Lo que no sé si perdió esa fianza o no, conociendo a Vince, seguro que la reclamó, pero como era al final, entonces tampoco sé muy bien si Vince se la quedó o no, pero ya le dijo el señor Warrior en una página que tenía que Vince era, tal cual, un cabrón repugnante, que no le faltaba razón, vamos, pero bueno, que si no lo podías decir porque podías perder, creo que eran $90.000, pues cállate la boca. O bueno, te da igual, por $90.000 te digo cabrón, y por 180 cabrón. Yo soy Warrior, pues Vince es cabrón. Pues ya está, pero te cuesta $180.000. También dijo que no le importaba ni la salud ni la muerte de sus luchadores, solo el negocio, que también es verdad. Pero bueno. Luego vino el contraataque. Vince lanzaría en 2005 el DVD La autodestrucción del último guerrero. Guerrero definitivo. DVD en el que estuvo invitado a participar y que ante su negativa Vince le daría una vuelta de tuerca, y la verdad que fue un DVD que ridiculizaba la figura del Warrior. Intercalaban combates e imágenes de archivo de la WWF con entrevistas a luchadores que no hablaban muy bien del Warrior. También dijo Vince que él preguntó a los luchadores y entonces los luchadores dijeron lo que pensaban y no era lo mejor que se podía escuchar de un luchador, pero él no podía hacer nada. Él deja libertad a la gente para que se exprese cuando le interesa. Warrior, en esta vorágine de contrataciones de la WCW, llegó a la compañía de Turner, en la que tendría 3 combates. Uno de ellos lo catalogamos como uno de los peores combates de la historia, que es el de Hogan contra el Warrior en Halloween Havoc. A posteriori, el Warrior dijo que solo lo contrataron pues para vengarse de esa derrota de la WrestleMania 6 cuando Hogan perdió el título. Entonces, como Hogan era el que partía el bacalao con Bischoff allí, pues dijo, mira, vamos a contratar al Warrior y vamos a reírnos de él, según el Warrior. Sí, pero es que el Warrior cobró $500,000 por esos 2 meses que estuvo en la WCW. También es cierto, ojo, que si pidió en la WrestleMania 7 $500,000 por un combate, aquí salió perdiendo. Pero bueno, el Warrior haría sus cuentas. Ahora ya quiero comentar otro enfrentamiento que tuvo real y cara a cara, que eso sería en el año 2007. Ahí en un evento deportivo en New Jersey, el Iron Sheik se acercó en una convención, se acercó a saludar al Warrior, pero el Warrior le negó el saludo y, conociendo al Iron Sheik, pues se volvió loco, lo empezó a insultar, le quería pegar, vídeo que está en YouTube si lo queréis ver. Y entonces se montó una bastante gorda. El Warrior dijo que no le daba la mano porque el Iron Sheik había dicho que consumía esteroides el Warrior. Y era visto, sabido, probado que consumía esteroides y hormona de crecimiento. Por lo tanto, se enfadaba por algo que era obvio. Pero bueno, cosas del Warrior también. Quedaría esto en una anécdota. El último combate que disputó el Warrior sería en Barcelona, casualmente. Nadie pensaba que el Warrior, 10 años después de su último combate del 98 en la WCW, volvería a luchar. Y además en España, y además en la NWE italiana. Pues en este caso, Barcelona, esta empresa que se hacía pasar por la WWE, que incluso se cogía y se anunciaba en las pausas publicitarias de Pressing Catch cuando se emitía en 4, pues la gente pensaba que iba a ver a las superestrellas de la WWE y salían descartados, y gente que no conocía a nadie de los que iban a ver esos eventos. Veías a los padres indignados y a los niños llorando de verdad.
porque decían, ¿esto qué es? Nos han engañado. Mucha gente acabó así, y acabó en abucheos y acabó en follón, pero el dinero se lo metieron en la buchaca. En 2010, Vince intentó un acercamiento para incluir al Warrior en el Salón de la Fama, pero declinó porque decía que todavía tenía diferencias insalvables tanto con Vince como con Ted DiBiase, que iba a estar en esa inclusión, no inducción. Son cosas que se utilizan palabras que no es una inducción, no lo van a cocinar, no, es una inclusión. Igual que, por ejemplo, aquí en mi tienda que vienen quiero proteína isolada. La proteína isolada no existe, amigos y amigas. Es proteína aislada, ni isolatada ni isolada. Eso no existe. Y me dice un chico, no, pero si pone ISO sí que existe. Sí, pero eso es el término en inglés. Una mala traducción no se puede contemplar. Ni el guerrero definitivo era el último guerrero, ni la proteína aislada es isolatada, ni en el Salón de la Fama se induce la gente, sino que se incluye y ya está. Es una inclusión y punto. Bueno, seguimos. Que no quiso porque Ted DiBiase iba a ser incluido también y entonces Ted DiBiase frontalmente chocaba con él por las declaraciones que hacía, pero bueno, era hablar lo que él consideraba y lo que pensaba, porque decía que no tenía habilidad luchística el Warrior y que dependía de con quién luchaba, como en el caso de Sabas. Si luchaba contra Sabas, hasta parecía que luchaba, hasta daba el pego, pero como luchara con otro no, porque ahí se enfrentaba uno contra otro y no sabían qué hacer, pues entonces era algo horroroso y horrible, esos combates de André el Gigante contra el Warrior. Eso no había por dónde cogerlo. También con Rick Rude hizo buenos combates el Warrior, pero porque Ryuk era también un fuera de serie. También dijo DiBiase que era nulo luchando, que había recibido muchas oportunidades y que él no estaba agradecido a esas oportunidades que había recibido, cosa que otros talentos, con mucho más talento, no las habían recibido. Entonces que no se quejara tanto porque bastante había hecho el wrestling y Vince McMahon por él para que luego pues hablara tan mal de todo el mundo. A finales del 2013, Vince McMahon y el guerrero definitivo Warrior, pues parece que arreglaron sus diferencias por interés. Ese interés era la promoción del nuevo videojuego, el WWE 2K14. Esto limaría asperezas y sería el camino para que fuera incluido en el Salón de la Fama del año siguiente. 3 días después, el Warrior murió a los 54 años de un ataque cardíaco. Esto fue causado por una enfermedad cardiovascular. Se dice que también había hecho las paces con Hogan. Esos que tenían pendiente una barbacoa. Nosotros tenemos la coña que Hogan, siempre que muere alguien, pues ya había hecho las paces, se iban a reunir pronto, y como a Hogan le gustaban las barbacoas, pues entonces Hogan invita a alguien a una barbacoa, ir preparando el nicho porque cae. Ya para ir concluyendo, incluso Bret Hart desenmascararía a el Warrior. Pues al contar una situación que vivió con el Warrior, catalogándolo directamente de un falso héroe, de un farsante. Durante muchos años, las estrellas de la WWF han hecho realidad deseos de niños enfermos, pues de conocer a sus héroes. En este caso, era un niño que, según el propio Bret Hart, que lo vio, pues que puede que le quedaran días de vida, porque ya estaba en muy malas condiciones, iba con oxígeno, sin pelo, entonces era un niño pues que la única ilusión era conocer al guerrero definitivo, pues ya para que el pobre descansara en paz. Hart, cuando se dirigía a los vestuarios para cambiarse y prepararse para su combate, vio a la familia esperando en la puerta y, como él, muchos otros luchadores pues saludaron al niño, pero el niño, la ilusión, evidentemente que te salude Bret Hart, pues te puede hacer ilusión, pero su mayor ilusión, porque iba con un atuendo del último guerrero, iba con camiseta, con estos cordones que llevaba él en el brazo, pues la ilusión era conocer al Ultimate Warrior. Le avisaron al Ultimate Warrior, mira, hay un niño, una familia que está fuera y tal, y él siguió dentro del vestuario como si nada. A lo que
Bret Hart dijo, pero vamos a ver, si este tío critica a todo el mundo y él no puede ver a nadie y nosotros no lo podemos ver a él, ¿cómo es posible que prefiera estar hablando con nosotros que saludar a un niño que le cuesta 1 minuto? O sea, hacer feliz a ese niño le costaba 1 minuto. Bret Hart se dirigió al ring, hizo su combate con Jim Neidhart y a la vuelta vio que el niño y la familia ya no estaban. Entonces dijo, bueno, pues menos mal que este personaje ha tenido pues la deferencia de coger y saludar a esta familia. Entró al vestuario, se ducharon, se vistió y al salir, porque los luchadores hacían esto mucho, intentaban salir lo antes posible porque luego salir de un pabellón con 15, 20, 30.000 personas, la gente que hubiera, 5.000, pues si salías antes no te veías en esa vorágine de gente, de tráfico. Entonces en cuanto podían salían pitando. Estos salieron, se vistieron y al dar la vuelta al vestuario vieron que estaba el niño y la familia allí. Entonces se quedaron diciendo, pero todavía este pedazo de mierda no ha saludado a esta familia. De hecho, se dice que Vince McMahon le obligó a grabar un vídeo disculpándose con este niño, pero es que en el vídeo se ve antes como Vince McMahon le estaba diciendo que era un trabajo. Mira, que era un trabajo no el saludar al niño, que también lo podía ver como trabajo y no verlo como fan, pero lo que era un trabajo era pedir disculpas, o sea que ni siquiera las pedía de corazón. Así era el guerrero definitivo. Esto evidentemente es lo que profundamente indignó a Hitman. Bret Hart puede ser aburrido, pero siempre ha tenido gestos con los fans. Pues por ejemplo lo del tema de regalar las gafas. Gafas que a lo mejor les podían coger y producir conjuntivitis a los niños o niñas que las recibían, pero era con toda la buena intención. Conjuntivitis con buena intención. Más tarde, el Warrior sería abducido por ese personaje. Entonces ya no había diferencia entre el Warrior, entre Jim Hellwin y el Warrior. Ya era el Warrior se había apoderado de todo. Y otra de las cosas que comenzó a hacer el Warrior cuando ya estaba fuera del mundo de la lucha fue estar muy cercano al ala más conservadora del Partido Republicano, haciendo conferencias por universidades, hablando en contra de homosexuales, diciendo pues que si todos fuéramos homosexuales, pues que el mundo se extinguiría. Y yo digo también que si todos fueran gilipollas, como era él, pues también nos extinguiríamos, porque más peligroso es ser gilipollas y ser homosexual, que no quita para que seas homosexual y gilipollas a la vez también, pero a lo que voy, que es que el Warrior tenía cada cosa que era muy peligroso los homosexuales por eso. Entonces, y luego también pues se metía con diferentes gente de la actualidad, o sea que se cubrió de gloria, pero se cubrió de gloria cuando les interesa. Por ejemplo, lapidaron a Hulk Hogan, que ha pedido perdón a lo largo de los últimos años y hay gente que no le perdona a Hulk Hogan pues las palabras que dijo y lo que hizo, ¿vale? Pero en el tema del Warrior, pues bueno, todo eso se ha olvidado. Lamentablemente se cumple ahora 10 años del fallecimiento y solo acabaré hoy con las palabras y las declaraciones últimas de Gunther. Warrior era un personaje, no era un luchador. O sea, prácticamente es que no sabía luchar. Pero bueno, hizo su papel, hizo muy buen papel, estuvo en el momento indicado y todo el mundo de la época conoce y reconoce al guerrero, al último guerrero, que es como lo conoce todo el mundo en España. Pues todo el mundo lo conoce. Llegados a este punto, decir que gracias por verme, gracias por seguirme, que le deis a la campanita, que le deis al like, me podéis seguir también en Twitter y que ya vamos camino de los 1000 suscriptores, que ya queda muy poquito, muy poquito. Gracias a todos y a todas y un saludo al Jover de honor, el hijo de Iván, que si no me equivoco hoy cumple 25 días. Un saludo a Iván, a su esposa y al pequeñín. Chicos, chicas, nos vemos.